tenemos la función f de x igual a 3x cuadrado más 2x más 1 y nos piden encontrar f' de x y luego los puntos en los que la recta tangente a la función tiene en un caso pendiente igual a 2 y en otro caso pendiente igual a 1. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de la función f de x? Pues aplicamos el concepto de derivada. Entonces, acabamos de ver que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h menos la función en x todo dividido entre h. Basta con que apliquemos ese límite y encontramos la derivada. Entonces, reemplazando aquí los términos, esto sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, en lugar de x ponemos x más h, sería 3 por x más h elevado al cuadrado, más 2 por x más h, más 1, todo menos f de x, que es 3x cuadrado, más 2x, más 1, todo dividido entre h. Efectuamos las operaciones que están indicadas. Límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado al cuadrado, eso sería 3 por x al cuadrado, más 3 por h al cuadrado, más 2xh por 3, 6, ¿no? 6xh, más 2x, más 2h, más 1, menos 3x cuadrado, menos 2x, menos 2x, menos 1, ¿no? Todo dividido entre h. Y ahí, como podemos ver, unos términos que se van a eliminar, 3x al cuadrado se va con 3x al cuadrado, más 2x se va con menos 2x, y ¿qué más se va? Nada más, más 1 se va con menos 1. Entonces nos queda 3h cuadrado, 6xh y 2h. Entonces eso es el límite cuando h tiende a 0 de 3h cuadrado más 6xh más 2h, todo dividido entre h, ¿no? Al hacer este cociente, h cuadrado se va con un h, nos queda un h, 6xh, este h se elimina con este h, este h se elimina con este h, entonces nos va a quedar la derivada f de x' sería igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h cuadrado entre h sería 3h más 6x más 2, ¿no? Eso sería, ahora aplicamos el límite, entonces f' de x sería igual a el límite cuando h tiende a 0 de 3h, esto es 0, más el límite cuando h tiende a 0 de 6x, 6x es constante respecto de la variable que tiende a 0, por lo tanto esto es 6x, más el límite cuando h tiende a 0 de 2, 2 es constante respecto a la variable que tiende a 0, esto sería 2, ¿no? Y entonces hemos encontrado la derivada de la función f de x, ¿no? Esta es la primera, para algunos de ustedes a lo mejor, quizá para algunos no, pero para algunos de ustedes es la primera derivada que están calculando aplicando el concepto de derivada. La derivada es un límite de este tipo, es el límite de un cociente de este tipo. Entonces, hemos respondido ya a la pregunta, f' de x es igual a 6x más 2. La segunda pregunta nos piden encontrar en qué puntos la tangente a la curva, al gráfico de esta función, tiene pendiente 2 y en qué puntos tiene pendiente 1.
¿no? Entonces, aquí nos están preguntando por el concepto geométrico de la derivada. Entonces, ya tengo la derivada es esta, pero geométricamente, ¿qué significa esta derivada? Acabamos de verlo, geométricamente la derivada me da la pendiente de la recta tangente en un punto X cualquiera. Entonces yo ya tengo el valor de la pendiente, es decir, tengo una expresión que me permite encontrar el valor de la pendiente de cualquier recta tangente en cualquier punto para esta función. Entonces ahora simplemente vamos a determinar qué valor de X hace que la pendiente sea igual a 2. Ese X es el valor de la abscisa del punto por donde pasa esa recta tangente. Entonces, cuando la pendiente es igual a 2, quiere decir que la derivada es igual a 2, porque la derivada es del valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, esto es igual a 6x más 2. Y esto quiere decir que x es igual a ¿cuánto? 2, se va con 2. Entonces 6x igual a 0, x es igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que al hacer el gráfico de esta función, por el punto de abscisa x igual 0, pasa una recta tangente cuya pendiente es 2. Pero ojo, aquí hemos calculado solamente la abscisa. Si nos piden el punto, dicen hallar los puntos en los que la tangente, tengo que encontrar las dos coordenadas del punto. O sea, ¿cuál es el punto por el que la pendiente de la tangente es 2? Es un punto cuya abscisa es x igual 0 y cuyo valor de y es ¿cuánto? Voy a hacer aquí un grafiquito, o sea, sin que pretenda hacer el gráfico de esta función, simplemente para razonar un poquito, por si alguno no lo vea claro. Supongamos que esta es el gráfico de la función f de x, ¿no? Y esta es la tangente en el punto, ¿no? Cuya pendiente es cualquiera. ¿Qué sucede en el punto de tangencia? Este punto por el que pasa la tangente es un punto que pertenece tanto a la función como a la recta tangente. Entonces, en este momento nosotros no tenemos la ecuación de la tangente, pero tenemos la ecuación de la función. Entonces, este punto por el cual pasa esa recta es un punto que cumple con ambas ecuaciones. Cumple con la ecuación de f de x, porque es un punto que está sobre eje de x, sobre f de x. Por lo tanto, si yo reemplazo en la función x igual 0, aquí voy a encontrar el valor de y, porque ese punto, insisto, este punto pertenece tanto a la tangente, a la recta, como a la función. Por eso, si reemplazo aquí x igual 0, sería 3 por 0 más 2 por 0, sería igual a 1. Entonces y igual a 1. Entonces, el punto por el cual pasa una recta tangente cuya pendiente es 2, es el punto de coordenadas 0,1. ¿No? Y bueno, de manera similar, hacemos el segundo cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué punto pasa una recta tangente cuya pendiente es igual a 1? Pues me están diciendo que ahora la pendiente es 1, entonces 6x es más 2, entonces este 1 pasa al otro lado cogiendo negativo, y me va a salir que x es igual a menos 1/6, y calculamos el valor de y es el valor de la función para x igual, está igual a menos 1/6, ¿no? Pasa con menos sobre 6, sería, calculamos el valor de la función en menos 1/6 y tenemos el punto, ¿de acuerdo? Y si nos pidieran no solamente por qué punto pasa una tangente que tiene esta pendiente, sino encuentre la ecuación de la recta tangente cuya pendiente es 2, ¿no? Una pregunta adicional. Encontremos la pendiente de la recta tangente cuya pendiente es 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación? Voy a poner aquí ecuación de la recta tangente de pendiente igual 2. Eso es lo que me están preguntando ahora. Entonces, como cualquier recta, pues genéricamente la recta tiene una ecuación y igual mx más b, ¿no es cierto?
Si esta ecuación pertenece a la tangente, de aquí yo conozco ya la pendiente, porque la acabo de encontrar, me refiero a esta primera pendiente, ¿no? Sería y igual a 2x más b. Tengo que encontrar b. ¿Cómo puedo encontrar b? ¿Cómo puedo encontrar b? Si yo tengo si en una recta yo conozco un punto y la pendiente, encuentro la recta completa. O sea, de la ecuación de la tangente ya tengo la pendiente. Conocemos un punto de esta recta tangente. Si lo conocemos, es justamente el punto de tangencia, el punto por donde pasa, donde toca la función en la abscisa x igual 0. O sea, este punto 0,1 que hemos encontrado antes pertenece, como dijimos antes, tanto a la tangente como a la función. Por lo tanto, si yo reemplazo aquí el punto 0,1, porque sí pertenece a la recta, voy a encontrar el valor de b. Entonces, si reemplazamos aquí, para y igual 1, 2 por x igual 0 más b. Entonces, ¿cuánto vale b? b es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente sería y igual a m, que es 2, por x más b, que es igual a 1. Y tengo la ecuación de la recta tangente. Es para diferenciar, o sea, no vayamos a malinterpretar, y la derivada me da la pendiente de la recta tangente, no me da la ecuación de la recta tangente. La ecuación la tendría que buscar, ¿no? La tendría que encontrar, y la puedo encontrar fácilmente, porque de la recta tangente siempre conozco el punto de tangencia. O sea, si conozco la función, siempre puedo encontrar el punto de tangencia, porque ese punto cumple para la función también. Entonces ahí tenemos, y podrían haber más preguntas, también nos pueden preguntar, encuentre la ecuación de la recta normal a la función f de x en este punto, ¿no? Entonces ustedes ya lo deben haber estudiado tanto en el colegio como en el propedéutico como en GAP, ¿no? ¿Qué relación hay entre la recta normal y la recta tangente? Si esta es la recta tangente, ¿cuál es la normal? La recta normal es la que es perpendicular a la tangente, pasa por ahí, entonces esa es la normal, ¿no? ¿Qué relación hay entre la pendiente de la normal y la recta tangente? Hay una relación. Entonces, como ya conozco la pendiente de la tangente, puedo conocer la pendiente de la normal. Como pasan por el mismo punto, puedo encontrar la ecuación de la recta normal, ¿no? Sería bueno que hagan el ejercicio y encontrar la recta normal. ¿De acuerdo? Entonces, llegados a este punto, en principio, aplicando la definición de derivada, somos capaces de encontrar la derivada de cualquier función. O sea, me da la función, aplico el concepto de límite de esta manera y encuentro la derivada, ¿no? Un ejercicio más. Supongamos que tenemos f de x igual a x más 1 sobre x. Me piden encontrar f' de x. Vamos a desarrollarlo. Entonces, h de x es f de x más g de x, h' de x es el límite cuando g tiende a 0 de este cociente, ¿no? Entonces, eso sería el límite cuando h tiende a 0 de h de x más h, que sería reemplazar x más h, sería igual a f de x más h más g de x más h. Ese es h de x más h. Menos h de x, que es igual a f de x más g de x. F de x más g de x, todo entre h. Si ordenamos los términos, tenemos h' es el límite cuando g tiende a 0 de f de x más h menos f de x más g de x más h menos g de x todo dividido entre h. Y eso es lo mismo que decir h' de x es el límite cuando h tiende a 0 de
sumando sobre h, f de x más h menos f de x todo entre h, más el límite cuando h tiende a 0 de este otro término que sería g de x más h menos g de x todo dividido entre h, ¿no? Este límite es f' de x más este límite es g' de x. Por lo tanto, h' de x es f' de x más g de x, ¿no? Y lo mismo si aquí hubiera sido diferencia, ¿no? Y así podemos demostrar también el producto del cociente que queda como ejercicio para ustedes.